nesse início do fim, nós gostaríamos de agradecer, então, né? A gente quer fazer esse início dessa última mesa com um momento de agradecimento. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né, ao Centro de Ciências Humanas e Naturais, ao Departamento de Línguas e Letras, e muitos professores do DLL que estiveram aqui, estão aqui, prestigiando o evento. Há muitas pessoas de quem eu preciso lembrar agora, eu anotei e posso ter cometido o erro de deixar de incluir alguns. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados, conferencistas, tanto do Brasil quanto de fora, pelo aceite ao convite, pela participação intensa, né, prestigiando praticamente todas as mesas, as sessões. Muito enriquecedor para nós interagir com vocês. Agradecer também os que não estão mais aqui, o Chiaretto, que foi embora hoje. Temos ainda o Luiz Alberto. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelo aceite ao convite. Agradecer a todos os coordenadores de simpósio que propuseram, né, os simpósios e que ensejaram em momentos de importante discussão, né, dentro dessa temática que foi apresentada. Foram 11 coordenadores de simpósios, na verdade 11 simpósios, 14 coordenadores. Agradecer a todos os pesquisadores que trouxeram seus trabalhos para discutir aqui nas mesas. Queremos agradecer também a Elisa Ortigão pela mediação com a Banda de Congo, ao professor Orlando Lopes pelas vinhetas que fez, pela equipe de registro, né, que ele capitaneou, ao Marcelo Mose pelo apoio em tudo, em várias situações, ao Pedro Demenech, que não só coordenou o simpósio, como também auxiliou o evento de várias outras maneiras, não está aqui agora, ao professor Daniel Ferraz, que também nos deu apoio logístico, a Fernanda Arnali, minha amiga, que esteve também apagando alguns incêndios conosco, ao Renan Bodar, que também ajudou na parte logística, a Letícia Carol, do PPGL, de um modo especial, a Lorena, monitora do CCHN, a equipe de registro também do Vasco Coutinho, ao Vinícius Calotti, pelo apoio no lançamento dos livros, a Juliana de Oliveira pela atenção, sobretudo no primeiro dia com os convidados, os conferencistas. Bom, e quero agradecer a dona Matilde também, do café, que nos ajudou muito. Eu quero agradecer ao Luiz pela parceria, pela generosidade, pela obstinação, pelo otimismo, pela paciência. Então, e aí eu quero fazer um agradecimento muitíssimo especial, e eu convidei todos os monitores para virem aqui. Eu gostaria de que eles ficassem de pé, eu vou falar os nomes deles. Então, em ordem alfabética, esse evento não teria acontecido nem de longe, sem intervenção, mediação, articulação, trabalho braçal, conselhos, todo tipo de ajuda que os monitores puderam oferecer, né? Esse evento realmente foi posto, né, realizado de fato por vocês. A Ayla Ferreira, a Ayla não está, Ana Lúcia de Castro Soares, Andressa Takal, pode ficar de pé, Ana, por favor. Ana, Andressa, Caio Gobi, Gielen Avance, Gabriela Santos da Silva, Guilherme Ekman, Carla Vilela, Lívia Matos, Lorena Zamprogno, Lucas Novaes, Marcelo Burman, Poliane Majeski, Priscila Lopes, Rosana Dias, Tânia Dias, Tiago Zocon, Wendel Martins. Eu quero no processo de organização desse evento, junto com o Luiz, a tentativa de juntar as pontas, de terceiros fios, de apagar os incêndios, causou às vezes a sensação de que a gente estava
perdido, de que havia desafios maiores do que a gente pudesse, de fato, dar conta deles, né? Mas o Congresso se fez eventual, sobretudo pelos pés que selecionam, pelos parceiros que a gente selecionou como companhia para as trilhas que a gente tenta abrir aí com as coisas, né? Esses que são esses parceiros, queremos crer eles mesmos, as forças teóricas em busca afirmativa de outros horizontes civilizacionais, justamente porque pensaram segundo um eixo epistêmico que não é ancorado nem no constituído, nem no definido, nem no pronto e acabado, mas na perspectiva constituinte, indefinida, sempre em metamorfose. Não perderam de vista a certeza de que o mundo, como foi produzido, incluído o homem, a língua, a nação, a democracia e as velhas estradas que percorremos empoeirando os nossos pés, têm que ser abandonados, muitos, né? Talvez todos, trazendo em nós então a inscrição dessas coisas, mas abrigando também em nossa singularidade tantos outros, legiões de outros, tantas forças assimétricas, resultantes de tantas leituras escritas que se processam continuamente em nós. Nós encerramos agora essa parte com a alegria de ter Luiz Eustáquio Soares compondo a mesa. E a professora Ana Zubieta, que também nos dá a honra de sua participação. Eu cometi um erro de não ter avisado. Mário, por favor. Há algum surdo na plateia? Não? E não? Então eu quero agradecer a equipe de tradutores e intérpretes de Libras que estiveram conosco e realmente não era para ter esquecido. Bom, eu vou então apresentar os nossos conferencistas. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Luiz. Vamos fazer então assim, eu apresento na ordem das falas, primeiro a professora Ana Maria Zubieta, da Argentina, e depois eu apresento o Luiz. A Ana é doutora em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras, UBA, professora titular de Teoria Literária na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, é crítica literária e, como tal, escreveu numerosos livros e artigos especialmente dedicados à literatura argentina do século XX, proferiu diversos seminários e cursos em diversas universidades argentinas e no exterior, e é membro ativa de comitês de pós-graduação, mestrado e doutorado, dirigindo também projetos de pesquisa na Universidade de Buenos Aires e na Universidade Nacional do Sul. Professora Ana. Buenas noches, muchas gracias Luis por esta invitación y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, muy complacida. Aporte del marxismo a los estudios literarios, luces y sombras. ¿Cómo leer, desde dónde leer hoy los aportes del marxismo a los estudios literarios? ¿Esos aportes responden a las preguntas del presente? Acercarme a estos planteos hizo ineludible reconsiderar algunas lecturas específicas y sus marcos teóricos de un recorrido crítico personal realizado y cruzarlo con preocupaciones teóricas generadas en el presente, para procurar trazar un mapa, quizá una pretensión desmedida, pero lo intentaremos. Los mapas, como sabemos, han sido siempre la forma adoptada para fijar lo simultáneo y lo yuxtapuesto. Y como los textos o las imágenes son representaciones nada neutrales de una configuración territorial, de límites, y por eso constituyen una de las más sutiles apropiaciones simbólicas, correlato obviamente de las apropiaciones territoriales. Y el interés por ellos es equivalente al interés por la geopolítica, convertida hoy en una disciplina de absoluta relevancia, como lo podemos comprobar, entre otros, en el trabajo de Carl Schloegel, en el espacio Leemos el tiempo, una de las lecturas imprescindibles para entender qué es un mapa, sobre todo porque el análisis los incluye en una situación precisa, la empresa colonial de Inglaterra en la India. El mapa se empieza a esbozar entonces distribuyendo
mis propias lecturas críticas con problemas que en el presente se han vuelto acuciantes y generan asedios estéticos y literarios que no se detienen, que cuestionan los límites del arte y los sistemas de representación, y así, como sujetos de la historia en un inquietante presente, pues como dice Toni Negri en Marx, más allá de Marx, la concepción correcta del presente ofrece la clave para la comprensión del pasado, nos planteamos algunas cuestiones que son razón y fundamento de la indagación y del trazado. Si estamos en un momento en que la autonomía del arte se está poniendo en duda, es quizá porque hay fenómenos del presente que han impactado, forzando a la autonomía a ceder. Hoy asistimos a un crecimiento insospechado, fabuloso, de la cultura del ocio y del entretenimiento. Un ocio administrado para una sociedad que se aburre cada vez más. Una industria del entretenimiento que incluye desde la tecnología hasta esa gran depredación que es el turismo. Pasatiempos que requieren a veces para sostenerse de enormes cantidades de dinero, un dinero cuya espectacularidad es forzosamente inocultable, aunque tampoco se propone pasar desapercibido. Un presente caracterizado por un afán de riquezas que deja atrás el viejo anhelo de tener una buena vida, porque se volvió casi un imperativo que las fortunas sean muy grandes y se consigan rápidamente, y en consecuencia se pueda consumir mucho y así alcanzar el placer mórbido que parece proveer el consumo. Mórbido ya sea porque es enfermizo o enfermante, porque puede ser suave y también letal. La riqueza, pero también el lujo desmesurado y ostentoso muestran su cara más visible e inquietante cuando su obtención se liga con el delito, que, llámese mafia o narcotráfico, traen aparejadas luchas territoriales, nuevas formas de penetración imperial y una violencia cada vez más desenfrenada que con formas y reglas impensadas le han dado nuevos rostros a la guerra y a las luchas. Y por ello se ha vuelto necesario reconocer, redefinir esos nuevos modos, los conflictos, los castigos y hacerlo desde claros parámetros o perspectivas políticas, hoy más que nunca. Pero estos problemas que hoy me ocupan tienen una pequeña historia, un recorrido crítico, como dije, realizado, en el que puedo destacar mojones, hitos ligados indisolublemente con los aportes conceptuales del marxismo, de diferentes autores, sin los cuales casi no habría podido empezar a pensar, y que me produjeron un deslumbramiento que no cesa. Entonces, un primer punto, el temprano interés centrado en las relaciones entre literatura y cultura popular, sostenido indudablemente en la lectura de los escritos de Antonio Gramsci y su atención puesta en los géneros populares cuando se pregunta por qué algunos países como Francia con los misterios de París o Rusia con Dostoyevsky habían llegado a construir una literatura popular y no así Italia, vinculando algo que en la vida política argentina llegó a ser casi un eslogan: lo nacional y lo popular. El descubrimiento de la cultura popular, es bueno recordarlo, fue algo motivado políticamente, relacionado con el surgimiento de los estados nacionales, con la industrialización. Gramsci fue central para pensar esto, pues aclaró con toda nitidez que la popularidad no consiste en el género o en un origen antiguo, sino en su adopción. Y esta se produce cuando se conforma a la manera de pensar y de sentir del pueblo. Lo que distingue al canto popular, por ejemplo, no es el hecho artístico ni el origen histórico, sino su modo de concebir el mundo y la vida en contraste con la sociedad oficial. Así en el mapa hay un punto clave, el concepto de apropiación, indispensable para pensar la literatura nacional, pues lo que se considera la gran literatura argentina se construyó en gran medida a partir de un gesto de apropiación de formas, voces y héroes de la cultura de las clases populares. Pero además, el concepto de apropiación permite relacionar la cultura popular con la clase hegemónica. Entonces, entra en el mapa otro gran punto, el concepto de hegemonía.
con el que Gramsci proporcionó la llave para pensar la dominación, ya no como imposición desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso, pues no hay hegemonía, ella se construye, se hace y se deshace. Lo popular es un uso y no un origen, un hecho y no una esencia, una posición relacional y no una sustancia. Las clases subalternas tienen estrategias a través de las cuales filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica y lo integran y funden con lo que viene de su memoria histórica. Y se destaca asimismo la autonomía, la capacidad de iniciativa y oposición de esos mismos sectores subalternos. En la formación y evolución del capitalismo hay una lucha más o menos continua en torno a la cultura del pueblo, y la relación entre la alta cultura y la cultura popular es un fenómeno que concitó la atención de historiadores, antropólogos y estudiosos de la cultura. Y se vuelve particularmente interesante en la literatura, porque allí aparece conjugada con la tradición, el canon y lo nacional. Hay obras emblemáticas de la literatura argentina y autores como Borges, Arp, Bioy Casares o Cortázar, que traducen, construyen y se apropian de aspectos de la cultura popular, o sea que a partir de esas tres operaciones simultáneas dan lugar a una literatura que recupera, produce y se apodera de representaciones fragmentarias de la cultura popular. Es decir, se trata de textos que de alguna manera, a través de la oralidad, los héroes, el festejo o el festín, sus luchas, traducen algo de la cultura popular, la violentan y construyen una representación de lo nacional que nos identifica y que salió a dar vueltas por el mundo, una imagen de nuestra literatura por la cual somos reconocidos. Pero para hacer este recorrido hubo otros conceptos, otras obras y autores que deben aparecer en el mapa, porque usando categorías propias del marxismo hicieron un aporte invalorable al tema en cuestión, como es el caso de Bourdieu y su indagación sobre el gusto y la distinción, ligados indisolublemente a la pertenencia y educación de clase. Algunas de sus preguntas fundadoras de casi todos sus trabajos fueron decisivas. Primero, cómo están estructuradas económica y simbólicamente la reproducción y la diferenciación social. Segundo, cómo se articula lo económico y lo simbólico en los procesos de reproducción, diferenciación y construcción del poder. Acá el concepto de ideología, ya no como falsa conciencia, sino como la mediadora por excelencia entre lo individual y lo social, entre la fantasía y la cognición, entre lo económico y lo estético, la objetividad y el sujeto, la razón y su inconsciente, lo privado y lo público, y el de clase, serán fundamentales, pues Bourdieu destaca, como sabemos, que las clases no se distinguen únicamente por su diferente capital económico, sino también por las prácticas culturales, y así la burguesía trata de simular que sus privilegios se justifican por algo tan noble como la acumulación cultural, ocultando cómo se accede a ella. La burguesía coloca el resorte de la diferenciación social fuera de lo cotidiano. La cultura, el arte y la capacidad de gozarlos aparecen como dones o cualidades naturales y no como el resultado de un aprendizaje desigual por la división histórica entre las clases, cosa que Bourdieu viene a señalar. Y por eso, a partir de esto, va a plantear que el concepto de distinción y la intromisión del gusto fue algo muy importante. Por supuesto que el gusto no es una categoría del marxismo, pero fue el puente que me permitió saltar a las configuraciones del lujo y los pasatiempos que me ocupan en el presente, y también a otras manifestaciones de las que se apropió y puso en escena el cine y la literatura, como por ejemplo el kitsch. Los gustos, es decir, las preferencias manifestadas, son la afirmación práctica de una diferencia inevitable. No es por casualidad que cuando tienen que justificarse se afirmen de forma
enteramente negativa, por medio del rechazo del gusto de los otros. En materia de gustos, más que en cualquier otra materia, toda determinación es negación. Los gustos son, ante todo, disgustos, hechos horrorosos que producen una intolerancia visceral por los otros gustos o por los gustos de los otros. En este mapa hay otra zona o región constituida por los aportes de los estudios de los marxistas ingleses. Y aquí quiero decir que quizá los estudios de Raymond Williams fueron en la Argentina muy hegemónicos. Bueno, a mí más que Raymond Williams me interesó particularmente para esto el trabajo de E.P. Thompson, quien en su libro Costumbres en Común retoma justamente el concepto de hegemonía, considerándolo inmensamente valioso porque sin él no sabría entenderse la estructuración de las relaciones sociales. Una hegemonía tan solo puede ser mantenida por los gobernantes mediante un constante y diestro ejercicio de teatro y concesión. Thompson acude al concepto de costumbre como praxis, uso de los pueblos, que proporcionaba mayor espacio para el ejercicio de derechos menores del que se encuentra en una visión reglamentaria de la ley. Las costumbres reproducían una tradición oral, una conciencia consuetudinaria en la cual los derechos se defendían como nuestros en lugar de como míos o tuyos. En consecuencia, el poder debía someterse a algunas restricciones, no solo porque la costumbre tenía sanción jurídica y ella misma podía ser una propiedad, sino porque podía colocarse en una situación peligrosa si el abuso de los derechos consuetudinarios enfurecía al pueblo. El otro concepto clave va a ser el de lucha, que Thompson enfocará bajo la forma de motín, que no es una respuesta natural u obvia al hambre, por ejemplo, sino una compleja pauta de comportamiento colectivo, una alternativa a las estrategias de supervivencia individuales y familiares. El motín, como momento constituyente y dinámico en el sistema de propiedad y poder, obviamente ha adquirido formas e importancia diferentes en la historia de distintas naciones. Este territorio no es el de las formas tenaces de resistencia al poder por parte de los débiles y de los pobres, sino que abarca otras formas. La burla, los pequeños actos de desobediencia, el disimulo, la incredulidad ante las homilías de la élite, los esfuerzos continuos y arduos por mantenerse firmes frente a fuerzas abrumadoras, uno de los límites que los débiles pueden imponer al poder, lo cual demuestra cómo la hegemonía no se impone, sino que se articula en el trato cotidiano de una comunidad. La otra forma de resistencia que Thompson analiza es la cencerrada, lo que los argentinos conocemos más o menos como escrache, ritual con el que se solía expresar la burla o hostilidad contra individuos que transgredían ciertas normas de la comunidad. Ruido, risas, gestos obscenos. El ruido formaba parte de una expresión ritualizada de beligerancia, protesta y oposición, una forma permitida de dar salida a la hostilidad y que de no ser por esas manifestaciones quizás se hubiese producido un estallido tremendo. Los rituales de la cencerrada eran una forma de desplazamiento de la violencia, su expresión simbólica, no en el cuerpo de la víctima. En la misma región, ligado tan estrechamente a la cultura popular que casi podría decirse que es una relación necesaria, apareció obviamente en el horizonte el problema de la cultura de masas. Y allí la constelación teórica del marxismo es de un volumen inabarcable, por eso solo voy a destacar algunos de esos puntos. La modernidad y sus vanguardias plantearon cómo revolucionar el arte, pero fue sobre todo a partir de ciertos procesos históricos que se pensó cómo acercarlo a las masas, a qué juego de representaciones artísticas se debe acudir para lograr la gran transformación y producir al mismo tiempo un arte para las masas. Esto diría que no pude aprenderlo
sino a partir del conocimiento de un acontecimiento histórico preciso y un enclave geopolítico, la Unión Soviética y su revolución. Y allí la experiencia de los cineastas soviéticos fue absolutamente deslumbrante para pensar y para enfocar algunos trabajos. Eisenstein fue el gran director de multitudes, el gran controlador de sus ritmos a través del montaje, mostrando a la masa como la protagonista heroica de los acontecimientos. Se dice que cuando las generaciones soviéticas posteriores recordaban la revolución eran las imágenes de Eisenstein las que tenían en mente. La identidad colectiva, en tanto que masa revolucionaria, fue un fenómeno que necesitaba del mundo del cine para ser percibido. Pero también el aporte de Bertov, que llega al cine con la revolución y toma los primeros noticieros filmados del gobierno. Desde ese momento se consagró a hacer películas comprensibles para millones de espectadores sin renunciar al lenguaje cinematográfico. Todavía no había empezado a producir Eisenstein cuando Bertov lleva adelante la idea de que la producción cinematográfica fuera dedicada al noticiero o al noticiario y al documental como recipientes adecuados de la nueva realidad social. Como sabemos, proponía usar todas las formas del montaje para reunir y representar los hechos en un orden coherente, extraído al caos de la vida moderna y para establecer un nivel de distinción entre los mismos fenómenos que se presentan ante la mente del director cinematográfico. El cine ojo es la primera tentativa en el mundo de crear cine sin la participación de actores decorados. El cine mostrará las contradicciones de clase y la vida cotidiana. La importancia del uso de la tecnología y de formas específicas ligadas a ella iban a traer de la mano a dos autores bien conocidos para los estudios literarios como Benjamin y Brecht, ambos haciendo su viaje a la Unión Soviética. Benjamin antes que Brecht, los dos deslumbrados por el cine y las nuevas tecnologías, cifrando grandes esperanzas en ellos. Brecht no solo fue importante porque derribó el ilusionismo burgués, colocando en un pedestal la idea de construcción, porque propuso su teoría del distanciamiento, porque mantuvo la idea de diversión y entretenimiento del teatro, sino también porque realizó la unión de teoría y praxis, pensando y llevando adelante la idea de un arte que fundiera e incorporara las nuevas técnicas para un arte masivo. Benjamin visita Moscú en 1926 y bueno, se siente impresionado por la vanguardia teatral, aunque deja deslizar algunas críticas en relación con la revolución, con el perfil político que eso estaba tomando. Y cuando analiza Benjamin el teatro épico de Brecht, subrayará el montaje discontinuo, el alejamiento, el optimismo tecnológico y la autorreflexividad que aproximaron a Brecht a la práctica rusa de los años 20. Este acercamiento a la realidad con la cámara al hombro, el valor testimonial de la imagen tomando por sorpresa la vida entrando al arte y un arte para todos, fueron centrales para poder abordar otras cuestiones que son a la vez intereses del presente. Entonces paso a la segunda zona, constituida por los trabajos que encararon la conjunción de memoria y violencia, que ha puesto sobre el tapete no solo la consideración del final de la autonomía del arte y de la literatura, sino que también reactualiza